historias claras, como disnea, ¿no? O estridor laringio, ¿no? Entonces ahí inmediatamente tenemos que intervenir los cirujanos. Ese es el shock anafiláctico. El shock neurogénico generalmente se ve en pacientes traumatizados o pacientes posoperados neuroquirúrgicos. Generalmente pacientes con traumatismos vertebromedulares pueden producir este tipo de shock. Ahí tienen las causas, miren, lesiones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O también cuando no hay un buen plano anestésico, el anestesiólogo no lo mantiene al paciente que se está operando en un buen plano adecuado. La utilización exagerada de depresores del sistema nervioso central puede llevar al shock. O también el shock espinal cuando hay traumas vertebromedulares. Entonces ahí se produce este tipo de shock. Son shocks que generalmente obedecen a lesiones centrales, ¿no? Este es el shock anafiláctico que ya les he mencionado. En el shock séptico o cualquier tipo de shock distributivo hay la necesidad del monitoreo de todos estos factores. A la cabeza, la presión arterial media, PVC, presión capilar pulmonar, resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco. Entonces, todos estos pacientes necesitan o ameritan, son tributarios de un monitoreo estricto. Por lo tanto, no deben estar en una sala común, tienen que estar en UCI. De los 4 tipos de shock, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo cursan con gasto cardíaco bajo, por ende hipoxemia. El shock séptico, o sea el distributivo, el anafiláctico y el neurogénico, pueden cursar con gasto cardíaco normal, pero lo que sí se va a ver claramente es un incremento de la permeabilidad, o sea, baja la resistencia vascular sistémica. Pero por este camino también podemos llegar a la hipoxemia. ¿Okay? Ambas causas pueden originar hipoxemia. Una observación importante es que cuando uno recibe estos pacientes, hay la necesidad de estar pensando a la vez, ¿no? ¿Qué tipo de, por ejemplo, si yo tengo un paciente que refiere a haber sufrido un accidente de tránsito y el paciente está en taquicardia, está en hipotensión, ya tranquilamente puedo estar pensando que es un shock hipovolémico, ¿cierto? Entonces el manejo debe ser inmediato. La reposición de lo perdido, del fluido perdido, tiene que ser inmediata y la decisión que tome el cirujano también tiene que ser rápida. Igualmente, cuando hay, por ejemplo, un foco séptico, ¿no es cierto? El paciente está ictérico, está en colangitis, y el paciente está taquicárdico, hipotenso, etcétera, ya ni hablar. Inmediatamente tengo que poner el tratamiento antibiótico adecuado, la cirugía adecuada, o en su defecto cuando estoy en un shock obstructivo, igual para el cardiogénico, ¿no? Pensar en el infarto agudo del miocardio. Y hay que poner el tratamiento ya paralelamente. ¿Por qué? Porque si uno todavía espera resultados de exámenes auxiliares, estamos pues perdiendo tiempo valiosísimo para estos pacientes. En el manejo de los pacientes chocados hay las prioridades, ¿no? Primero hay que corregir el problema primario. Si yo, por ejemplo, estoy en un paciente con shock hipovolémico por trauma, tengo que entrar a cirugía para cohibir el sangrado. ¿Ok? Eso es corrección del problema primario. La oxigenoterapia, segundo, por la hipoxemia. Hemos dicho que una de las características del shock es la hipoxemia. O de lo contrario, asistencia ventilatoria. ¿Qué implica eso? La intubación del paciente. Luego la reposición de los líquidos. Posteriormente, la corrección del problema ácido básico. Si el paciente, como les dije, ya está en acidosis, hay que corregir esa acidosis. Y el uso de las drogas clásicas, dopaminérgicas, inotrópicas, para mantener presión arterial, básicamente, ¿no? También es importante mencionar que puede
ser de gran utilidad la asistencia cardíaca mecánica cuando el paciente está muy venido a menos, en el shock refractario sobre todo, y el soporte nutricional. El soporte nutricional puede ayudar bastante para que nuestro paciente chocado salga rápidamente. Durante las primeras 6 horas, ¿qué tengo que hacer? Si el paciente está monitoreado, tengo que mantener mi PVC en valores normales, mantener la presión arterial media. La diuresis, tengo que procurar que esté dentro del rango normal. La saturación de oxígeno igualmente, todo esto está monitoreado en el paciente. De tal manera que tengo que permanecer con el paciente en monitoreo continuo. Paralelamente, conforme el paciente ya está hospitalizado, se solicitan los respectivos exámenes auxiliares y ya estoy tratando al paciente. Estoy tratando con antibióticos, por ejemplo, cuando se trata de un shock séptico, este es para shock séptico, los hemocultivos ayudan bastante antes de iniciar el tratamiento antibiótico, la fluidoterapia y ubicar el foco infeccioso para tomar las decisiones quirúrgicas necesarias. En cuanto a el monitoreo, les había dicho que la presión arterial media es importante. Esta presión arterial media se define como la presión a nivel de la arteria pulmonar. ¿Okay? Esa presión de la arteria pulmonar se mide mediante un catéter especial que se llama Swan-Ganz. El catéter Swan-Ganz es un catéter que se coloca exclusivamente a nivel de la aurícula derecha, justo a nivel de la válvula tricúspide, ¿okay? Para medir de esa manera la presión con la cual sale del ventrículo derecho la arteria pulmonar. En cuanto a la oxigenoterapia, es importante, como les dije, para combatir la hipoxemia. Inicialmente, si el paciente está en un shock inicial, shock caliente, podemos usar una administración de oxígeno externa mediante mascarillas, bigotes nasales, etc. Pero de lo contrario, si el paciente está muy comprometido, entonces ya necesitamos la intubación endotraqueal. Para eso tenemos nosotros siempre la ayuda del anestesiólogo o de lo contrario del luciólogo. ¿Okay? La intubación endotraqueal, entonces, para determinados pacientes cuando lo necesitan. Y para eso existen también criterios. Para intubar a un paciente se toman cualquiera de estos criterios. Pero si cumple 3 criterios, entonces con 3 criterios simplemente se puede llegar a la intubación. Esfuerzo excesivo ventilatorio, el paciente hace mucho esfuerzo para poder ventilar, la frecuencia está muy alterada, está muy aumentada, el volumen corriente está muy disminuido, la capacidad vital, la presión parcial de oxígeno, etc. Todos son factores que van a coadyuvar a que el paciente sea intubado. En cuanto a la reposición del volumen, hay que tener en cuenta 2 factores, la redistribución y la infusión. Inicialmente, cuando el choque es caliente, hay que ver la redistribución. ¿Cómo? Mediante la posición del paciente. Antiguamente se usaban estos equipos en las guerras mundiales, se usaba el equipo MAS, ¿no? Que ayudó bastante a mantener, sobre todo, que el poco volumen que se encuentra en el organismo sea llevado exclusivamente a los órganos blancos, cerebro, corazón, riñón. Pero en la actualidad lo que ayuda más es la posición de Trendelenburg. Acuérdense que la posición de Trendelenburg desde hace muchos años viene existiendo y ayuda bastante, sobre todo a la elevación de los miembros inferiores en 45 grados y también del cuello, de la cabeza, ya en 15 grados por debajo del plano horizontal. Entonces, esto puede redistribuir el poco volumen sanguíneo hacia los órganos blancos. Luego tenemos la infusión. Para la infusión tenemos que ver 3 factores. La vía de infusión, 1. El tipo de líquido a administrar y el volumen del líquido a administrar.
Vía de infusión. Generalmente cuando el paciente está chocado yo no utilizo vías periféricas, tengo que utilizar vías centrales. Entonces ahí se impone el catéter venoso central, cateterizando la vena subclavia, que ustedes ya conocen, o si no la vena yugular. Entonces, con catéteres a estos niveles puedo yo tener una adecuada administración o infusión de los líquidos. ¿Qué líquidos administrar? Normalmente lo ideal administrar es el lactato Ringer. Eso es lo ideal. Pero desgraciadamente todas nuestras instituciones en el Perú no tienen lactato Ringer, porque es caro. Entonces, ¿qué se administra? Se administra cloruro de sodio, solución fisiológica. Ambos son cristaloides, pero se prefiere el lactato Ringer cuando hay. ¿Ok? Ahora, por supuesto, idealmente, si un paciente pierde sangre, es necesario pasarle sangre, obviamente. Pero pues como ustedes comprenderán, todas nuestras instituciones no tienen banco de sangre pues, para estar gastando 7, 8 bolsas de sangre en un solo paciente. Entonces ahí viene el problema. ¿Ok? Entonces, generalmente se prefiere de inicio cristaloides. Esos son los catéteres que utilizamos, catéteres centrales, esos son los cristaloides. El lactato Ringer, que es la solución fisiológica más usada a nivel mundial, no solamente en adultos, también en niños. Fíjense. Para administrar los cristaloides, generalmente en la primera media hora se puede administrar hasta medio litro, 500 centímetros cúbicos de cristaloides. La velocidad depende de cómo está el paciente. Si está hipotenso, bueno, pues habrá que administrarle rápidamente. De lo contrario, puede ir a goteo. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas características. Normalmente, cuando el cristaloide que se está utilizando y el paciente está monitoreado, el paciente recupera presión, se estabiliza, entonces ahí hay que detener. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando uno sigue infundiendo cristaloides, podemos llegar al otro lado al paciente, ¿no? Se congestiona el pulmón y podemos tener complicaciones de tipo embolia, tromboembolia. ¿Okay? Entonces es importante tomar en cuenta eso. También se utilizan los coloides. Los coloides que generalmente tienen mayor tiempo en el intravascular que el cristaloide, se puede utilizar. Y entre los coloides más utilizados son aquellos que transportan oxígeno y aquellos que no transportan oxígeno. Los no transportadores de oxígeno tenemos la albúmina, el plasma, y en el mercado tenemos las gelinas, la poligelina, muy usada como coloide, posteriormente al uso de cristaloides. Cuando el paciente ya recupera presión, se estabiliza, podemos seguir con los coloides. Ahora, si preferimos transportadores de oxígeno a la cabeza, sangre total, paquetes de sangre total o paquetes globulares también, pero esto en los mejores centros, cuando hay un buen banco de sangre. Generalmente no se administran paquetes globulares, o sea, por ejemplo, plaquetas, generalmente no, salvo que estemos frente a una coagulopatía severa, de tal manera que ha disminuido la plaqueta, hay una trombocitopenia, solamente en esos casos, dependiendo de los resultados del laboratorio. El paquete globular puede administrarse solo y exclusivamente cuando la hemoglobina ha bajado por debajo de 7 gramos por decilitro. Solamente ahí. Pero si el paciente tiene 8, 9, 10, generalmente lo que se administra son coloides. Y estas son las respuestas que puede tener el paciente a la administración del volumen. Fíjense, hay respuestas rápidas, sobre todo cuando hay pacientes que
están todavía en fases iniciales de shock. La respuesta es lenta, transitoria, digamos así, cuando el paciente ya está en shock instalado. O no hay respuesta cuando el paciente ya está en shock refractario. Entonces hay que tomar en cuenta los signos vitales, la pérdida sanguínea instalada, como ya les mencioné, el cálculo de la pérdida y las necesidades de la cual es tributario el paciente. Puede ser cirugía inclusive para realizar la estabilidad del organismo. Muchas veces se utilizan también vasopresores para estabilizar la presión arterial. Y en estos casos se utiliza la dopamina o la noradrenalina, que son los más usados. La dopamina generalmente se eleva la presión y el gasto cardíaco por un incremento del volumen, sobre todo de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia, pues incrementa también el volumen. Pero en cambio, la norepinefrina o noradrenalina lo hace a través de vasoconstricción, es mucho más potente. Por eso se prefiere noradrenalina a la dopamina. Los pacientes, cuando se destetan de estas sustancias dopaminérgicas, tienen que ser en forma gradual. No pueden retirarla inmediatamente, la dopamina ni la noradrenalina. Tienen que ir gradualmente disminuyendo la dosis hasta retirarla en forma total. Cuando se trata de shock cardiogénicos, también es importante ya el uso de inotrópicos, o sea, los digitales, para poder cubrir la fibra cardíaca y de esa manera evitar alguna lesión intracardíaca. Entonces acá se usa bastante, aparte de los dopaminérgicos, también los digitales. El uso de corticoides está un poco en discusión, ¿no? Generalmente usamos corticoides cuando el shock ya está instalado. El shock caliente no. El shock instalado se puede usar la hidrocortisona para sacar al paciente y de esa manera poder estabilizar los valores de monitoreo. A razón de 300 miligramos diarios, repartidos en 3 dosis. ¿Ya? Entre el shock distributivo, shock séptico, es importante estabilizar y saber de dónde tenemos el foco infeccioso. Es importante, si yo por ejemplo tengo una peritonitis por apendicitis, tengo que combatir negativos y anaerobios. ¿Ok? Si yo tengo otro tipo de shock séptico, que es de pared, por ejemplo, de pared abdominal, tengo ahí una gangrena, por ejemplo, una gangrena de Fournier, entonces yo tengo que combatir anaerobios y gram positivos. Entonces es importante estabilizar eso. ¿Y eso cómo lo sé? Mediante los cultivos de secreción. El manejo entonces del shock distributivo es importante, sobre todo el shock séptico. Aparte del uso racional, la conducta quirúrgica es importante, ¿cierto? Acá el cirujano tiene que tomar la decisión quirúrgica en el momento en el cual se estabiliza el paciente. Yo no puedo entrar a la sala con un paciente hipotenso, con un paciente taquicárdico, de ninguna manera. Se muere en sala de operaciones. Tengo que entrar con un paciente estabilizado, con una buena diuresis horaria, con una buena presión venosa central. ¿Para qué? Para que el paciente aguante, tolere el acto quirúrgico. De lo contrario, ustedes saben que la cirugía es un estrés. Entonces, hay la necesidad de tener este tipo de pacientes. Ahí tienen las dosis que se utilizan de las catecolaminas antes mencionadas. En caso del shock obstructivo, actuar rápidamente, como ya les mencioné, ¿no? Sobre todo con los extracardíacos, si es taponamiento pericárdico o si es neumotórax atención. El drenaje es importante. Algunas consideraciones especiales para actuar rápidamente, sobre todo en pacientes de avanzada edad, viejitos, que pueden hundirse rápidamente en el shock refractario, en pacientes atletas, aunque parezca mentira, ¿no? Muchas veces los atletas
son bradicárdicos. Y es por eso, es un factor a tomar en cuenta, porque el shock en un paciente atleta muchas veces puede ir rápidamente al shock refractario por la fisiología, o también en pacientes gestantes. Finalmente, en pacientes sometidos a medicación anterior, pacientes que ya han venido tomando medicamentos beta-adrenérgicos, sobre todo en los asmáticos. ¿Okay? Y finalmente la cirugía, ¿no? La cirugía es importante a tomar en cuenta, sobre todo este procedimiento que lo vamos a hablar con mayor detenimiento en la siguiente clase, el famoso control de daños. Para terminar esta clase, quiero dejar bien claro que el shock amerita que el médico tratante, a la vez que está haciendo su diagnóstico, ya lo está tratando al paciente, ya lo está manejando. ¿Ya? Porque, vuelvo a repetir, no debemos esperar a resultados de laboratorio para manejar un paciente chocado. Debemos ya inmediatamente, con una buena anamnesis y un buen examen clínico, tratar a nuestros pacientes. Muy bien, entonces esto con respecto a shock.